República Dominicana, muy buenos días desde esta plataforma para todos los que cada día nos dan seguimiento. Señores, estamos ya a 4 días de las elecciones y todavía entre hoy martes, miércoles, jueves, serán muchas las cosas que veremos. Ya vimos todo el espectáculo que se hizo con el tema de los motoristas, nada nuevo, parecería un déjà vu, porque situaciones similares las hemos visto en otros torneos electorales, pero bueno, esos motoristas que con una plantilla registrada el año pasado era un total de casi 3.500 motocicletas, una cantidad que realmente es bastante significativa. Si usted le pone, trata de buscarle, colocar, ¿no?, cada uno de esos registros que impacten en votaciones, sobre todo eso, cuando se piensa que cada propietario de esos motoristas puede ser un voto que pueden conquistar. Y entonces, por eso no vemos como nada novedoso lo que trataron de hacer precisamente algunos partidos políticos en el tramo final de estas elecciones, con esos motoristas que, según Leonel Fernández, decía que son hombres y mujeres que merecen todo el apoyo, que luchan incansablemente en la vida y frente a la difícil situación y cuantas cosas más que se le ocurre a los políticos cuando ya estamos en campaña, pero sobre todo cuando ya estamos a la vuelta y sobre todo cuando vemos que la balanza como que se inclina más de un lado que del otro. Eso lo publicó, algo así publicó el expresidente Leonel Fernández en sus redes sociales, comprometiéndose incluso a que si ganaba las elecciones, bueno, pues le iba a brindar todo tipo de facilidades a los motoristas para que ellos puedan desempeñar mejor su labor, cuando sabe perfectamente que el tema es mucho más profundo que eso. Por tanto, eso se toma como el oportunismo político que a veces la gente no sabe discernir. Pero el presidente de la República, también candidato puntero a la reelección, igual hizo referencia al caso de los motoristas, lanzándole piropos. Claro, eso no tiene nada que ver con todas las maldiciones que cotidianamente los que nos desplazamos en las calles y por la impertinencia de muchos motoristas, pues les lanzamos, pero no. En el caso del presidente Abinader, por supuesto, porque se está en campaña, fueron muchos piropos y con esos piropos, por supuesto, un desagravio al hecho de que no les llamara plaga, y ciertamente no les llamó plaga, como se divulgó en una información que fue totalmente manipulada y que circuló en las redes, haciéndose acompañar de centenares y centenares de motociclistas, de dirigentes durante los recorridos proselitistas. Eso fue lo que nosotros vimos eso. A ese coro, entonces viene y se suma un pastor que se llama Carlos Peña, de Generación de Servidores, ofreciendo de que el respaldo, ¿no?, ante lo que supuestamente fuera un maltrato que no fue otra cosa más que la manipulación infeliz y perversa de los partidos políticos que en campaña hacen cualquier cosa y normalmente lo hacen utilizándonos a todos. Y sobre eso es lo que quiero llamar la atención, en esa capacidad de discernimiento que nosotros tenemos que tener, porque caramba, vean ustedes, si vivimos todos los días quejándonos de no los motoristas como tales, ni la labor que pudieran ellos hacer, ni la forma de cómo pueden sobrevivir, sino el terrorismo que prácticamente implantan todos los días en las calles, y esa consideración y tanto respeto de los políticos hacia los motoristas, tantos los numerosos como los ingobernables, pues lo único que hace es confirmar esa teoría cada vez más extendida, de que es precisamente las autoridades los que son los responsables de que estos señores se desplacen todos los días como chivos sin ley. Entonces, yo creo que en todo esto y en este intercambio entre piropos y apoyos respecto a algo que sí se manipuló desde la oposición respecto a los motoristas, diciendo que se le llamó que se le llamó plaga, que no fue así. Aquí lo que nosotros sí vimos fueron que los políticos definitivamente le tienen miedo como el diablo a la cruz a los motoristas.
por lo que les cuento que vimos entre el presidente de la República de su lado y el oportunismo del expresidente Leonel Fernández por el otro. O sea, son acciones, señores, que nos tienen que a nosotros alertar la capacidad de discernimiento, porque el problema de los motoristas parece que nunca va a ser resuelto aquí en República Dominicana. Y la verdad, que se hayan sentido ofendidos los motoristas por el concepto de plaga, al referirse a sus conductas en la calle, aunque haya sido un fake news o una noticia falsa, no es menos de ahí, y hay que decirlo. Pero la verdad es que nosotros, entre el costo político que tendremos que pagar y lo que serán las últimas ofertas de campaña y los últimos tramos, escucharemos muchas cosas, tantas como las que en el día de ayer, por ejemplo, escuchamos del propio expresidente de la República, Leonel Fernández, hablando de que me parece como a la consigna de los reformistas en los tiempos en el que Balaguer decía que mientras respire no habría quien aspire. Algo así, con otras palabras, decía el expresidente Leonel Fernández en una entrevista concedida a periodistas del Caribe, cuando él dijo que él va a ser candidato hasta que le quede aliento. Siempre va a ser candidato y que no se va a retirar nunca. Nunca lo va a hacer, y que mientras él pueda y mientras él tenga fuerzas, él va a seguir aspirando a la presidencia. Ese mismo Leonel Fernández, que en lo formal se realizó esa ruptura con el Partido de la Liberación Dominicana durante por tanto tiempo, fue parte esencial, e incluido sus gobiernos, de los que él presidió 3 de esos gobiernos. Mientras tanto, el expresidente Danilo Medina, pensando, por supuesto, en la supervivencia de las siglas de su partido, a la que se aferra también hasta más no poder, e impedido de volver a la presidencia de la República y tratando de gobernar a través de sus escogidos, como fue el caso del Penco, como fue posteriormente el caso de Abel Martínez. Bueno, pues piensan que no habrá un giro aquí distinto en la República Dominicana a partir de mayo de 2019, y cuando empiece entonces a rodar lo que será la necesaria recomposición política, en la que se impactarán también a los partidos políticos, como les contaba en el día de ayer. Es más, Danilo se fue más lejos, y eso es lo que hoy se mueve a través de todas las redes sociales, cuando decía de que en este torneo, asumiendo los 3 partidos mayoritarios, que es el PRM, el PLD y la FUPU, o los PLDs como algunos prefieren decirle, el que quede en tercer lugar definitivamente estará condenado simplemente al fracaso o a la desaparición. Lo había dicho en otras ocasiones el expresidente Danilo Medina, el estratega al que las cosas de un tiempo a esta parte no les han salido muy bien y han puesto hasta en tela de juicio esas dotes, ¿no?, de gran estratega. Pero una cosa sí nos queda clara, y es el populismo y el oportunismo político que se ha servido con la cuchara grande en esta campaña electoral, donde no hemos escuchado toda esa parafernalia callejera. Pero qué bueno, ¿no?, que ya casi estará terminando, y los debates, las entrevistas que hemos visto de candidatura, que se comprometen a soluciones que están totalmente reñidas con las leyes, u otras que ellos saben perfectamente que no van a poder cumplir, sobre los derechos humanos, sobre la racionalidad, hasta los candidatos y candidatas que se han vendido incluso como ultraconservadores, como antiderechos, e incluso en los que ha metido la cuchareta hasta la Iglesia Católica. Son de las cosas sobre las que nosotros tenemos que seguir reflexionando. Sobre todo porque hemos visto cómo a muchos de esos candidatos la lógica prácticamente les ha fallado, con el punto de partida de la falsa premisa. En el caso, por ejemplo, de la Iglesia Católica y la defensa de los derechos de las mujeres, que en muchos casos genera para algunos un costo político, cuando la realidad es que, si bien confesarse abiertamente antiderechos genera simpatía entre las cúpulas de las élites de las iglesias católicas, eso no pasa necesariamente en el resto de la feligresía, tampoco pasa en el electorado, que es el 51% femenino,
que también acude a votar. Por lo que, señores, ese costo político de defender algunas causas que muchos no quieren asumir, aunque sí estén comprometidas con ellas y aunque sí crean en ellas, precisamente por enajenarse una victoria política, son de las cosas que nosotros hemos visto. Por eso, algunas de las candidaturas que son anti todo. Son anti todo, pero son anti todo en el discurso, porque entienden que así sacan muchos votos. Las razones están precisamente en ese aspecto que es político, que es partidario, y no en los temas de fe. Por ejemplo, cuando hacemos la referencia al caso de las iglesias católicas por pronunciamientos recientes, como el que hizo una buena parte de ellas, identificando candidaturas particulares para fines de voto, y que no ha debido constituirse en un mecanismo de miedo para aquellas candidaturas que no aparecen en ese listado como castigo por su valiente defensa de los derechos a la vida, a la salud, a la dignidad de las mujeres, y han querido hacer incluso una diferencia de defensa a la vida, cuando el hecho de que la defensa a la vida es precisamente proporcionar las herramientas para que puedan tener una vida digna, decente, la mayoría de las personas. De hecho, las élites eclesiásticas han llamado a votar en contra incluso de algunos políticos que ellos entienden que podrían ser ampliamente favorecidos en las urnas en detrimento de otros que han contado con su respaldo. Y por supuesto, lo importante es la reflexión que todos podamos hacer al momento de ejercer el voto entre las ofertas, entre las candidaturas, que en lenguaje de la iglesia y de algunos conservadores ultraderechistas hablan de defensa de la familia. Pero bueno, yo creo que esa defensa de la familia no debe limitarse a los prejuicios, que es discutible, de una parte de las cúpulas de las iglesias, ni incluir lo que pase con los cuerpos, los ovarios de las mujeres o con el útero de las mujeres, sino que más bien esos posicionamientos deben ir con temas y propuestas que son clave y que tendrían un impacto precisamente en la colectividad. Por supuesto en la familia, por supuesto que en la vida, con temas que deben ser como el aumento de los salarios, como combatir el alto costo de la vida, como la generación de empleo, como la reforma de la seguridad social, como disminuir el dinero extra que tú tienes que pagar de las consultas médicas, como es el caso de los altos medicamentos que usted tiene que pagar cuando tiene alguna dolencia de su salud, o combatir, por ejemplo, la corrupción, combatir la impunidad, condenar el abuso sexual, no encubrir la pedofilia como ha pasado por algunos, abogar por una educación sexual adecuada, no para cambiar la orientación sexual de la niñez, sino para enseñarles cómo prevenir los embarazos en adolescentes, que es un problema que tenemos y es muy serio. Entonces, estos días han sido muy reflexivos en torno a lo que serán las elecciones del próximo domingo, y en esa onda me gustaría como que sintonizáramos los que nos siguen a través de este canal de YouTube, para que el domingo, cuando vayamos a ejercer nuestro voto, y debemos hacerlo todo con responsabilidad, pero también con conciencia de por quién o quienes nosotros vamos a votar, sobre todo por quienes nos representarán el primer poder del Estado, que es el Congreso Nacional, a partir de experiencias bastante nefastas como las que nosotros hemos tenido. Es un peligro para la iglesia tratar de inducir a partir de lo que ellos entienden es o no pecado. Eso estaría por discutirse. Esas propuestas innovadoras, yo les sugeriría que busquen, que por supuesto, tendrían un impacto en el tema de la seguridad ciudadana, en el caos del transporte, en la protección del medio ambiente, en la preservación del agua, que es un bien, señores, que está permanentemente en peligro, en mejorar el drenaje, que en estos días de lluvias nos lo han restregado en la cara, en el manejo de la política exterior frente a Haití, frente a Estados Unidos, frente a otros países y a otros continentes, y que optimicemos un tema pendiente que tampoco nadie ha mencionado en esta campaña, como es el tema de energía. Entonces, a eso sí yo creo que nosotros esos elementos debemos tenerlos bien pendientes cuando vayamos a ejercer el voto el 19 de mayo. Hay que votar, por supuesto, pero hay que votar bien. Y eso implica elegir con criterio propio, separando los temas religiosos de los temas de Estado y recordando que debe ser un voto
a conciencia. Con esto, pedirles a los que nos siguen que le den like a esta transmisión, como siempre les decimos, y que la compartan. Agradecer también a Farmacia GBC por el apoyo que nos ofrece. GBC con su 20% de descuento en todas sus sucursales. Suscríbanse los que no lo han hecho y como siempre les digo, si quieren también a patreon.com/soy Ivonne Ferreras. Muy buen martes para todos, para todas.